Iniciamos con otro método de integración. Este método de integración se le llama fracciones parciales. Se le llama de esta forma precisamente porque involucra a las fracciones y además dentro de nuestros casos que vamos a ver, van a haber fracciones que se hacen de 2 o 3 o más fracciones y esto se hacen entonces parcialmente para el objetivo, que es encontrar los valores de las letras que están en la parte de arriba, A, B, C, D o los que sean necesarios. Pero para que nosotros podamos realizar una integral mediante este método, necesitamos por fuerza verificar qué tipo de fracción es, ya que una fracción puede ser de forma fracción racional impropia o de la forma fracción racional propia. Cabe señalar que si nuestra integral está, una fracción es racional pero es impropia, esto se debe a que el exponente de arriba es más grande que el exponente de abajo. Es decir, el rango de la expresión que está en la parte de arriba es más grande que el rango que está en la expresión que está abajo. 4 y 2 es más grande el 4, por lo tanto, esta es una fracción racional impropia porque el 4 está arriba y el 2 está abajo. Es impropia porque el exponente es más grande que el de abajo. Sin embargo, si ustedes tienen una fracción racional propia, esta se debe a que está expresada en fracción. Es racional, que es una fracción, pero es propia porque el rango de la expresión de arriba es menor que el rango de la expresión de abajo. Arriba tenemos 1, abajo tenemos un 2, por lo tanto esta fracción es racional propia. Pero, ¿cuándo vamos a realizar este tipo de integrales? ¿De qué tipo de fracción vamos a hablar? Solamente podemos realizar, mediante el método de fracciones parciales, aquella fracción que sea racional y que además sea propia, es decir, el exponente de arriba es más pequeño que el exponente de abajo. Si es una fracción racional impropia, debido a que el exponente de arriba es más grande que el de abajo, lo que tenemos que hacer primero para poder realizar la integral es realizar la división que tenemos, ya que el de arriba, por ser más grande, y el de abajo, por ser más pequeño, se puede realizar la división para que posteriormente, cuando tengamos el resultado, checar cómo podemos resolver cada uno de los términos que nos quedan. Entonces, si nosotros vamos a realizarlo por fracciones parciales, necesita que por fuerza sea una fracción racional propia, que el grado de la expresión de arriba sea más pequeño que el grado de la expresión de abajo. Cuando ya tengamos y definimos que sea una fracción racional propia, podemos caer en este método a través de 4 casos diferentes. El primer caso radica en que el factor que está abajo sea un factor de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque precisamente el grado de nuestra variable es 1, que sea de primer grado y además de que este factor no se esté repitiendo. ¿Qué significa con que no se repita? Que no exista el mismo factor en otro factor diferente, se supone. Pero en este caso es factores que no se repiten, primer grado y no se repiten. Como por ejemplo tenemos 4 sobre x menos 3. Es un solo factor que no se está repitiendo, cae en el caso número 1 y lo tenemos que escribir de esta manera. A sobre x menos a. En el caso número 2 también es un factor que es de primer grado porque se está elevando a la 1. La x se eleva a la 1. Nada más que este factor se está repitiendo. ¿Cómo sabemos que se está repitiendo? Por el exponente que lleva ese factor. Si es un factor diferente de la unidad, quiere decir que es 2 o 3 o 4 o 5, dependiendo las veces que sea necesaria de acuerdo a n. Quiere decir entonces que con esta n estamos viendo que este factor x menos a se está repitiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar la primera fracción con la letra a dividida entre x menos a y elevado al exponente el cual se está indicando. Posteriormente, más, ahora se coloca la siguiente letra, que en este caso es b, y este mismo factor se va a colocar, pero al exponente le tenemos que restar 1. Significa que si la n vale 5, entonces aquí tiene que ser 4. Vamos a seguir con las fracciones hasta que cuando la n le restemos el mismo número, perdón, una unidad menor a ese número,
para que nos quede 1. Es decir, si aquí es 5, aquí será 4. En la siguiente suma de fracción será 3. En la siguiente será 2. En la siguiente será 1. Y ahí es en donde quedaría, porque x menos a la 1, ahí termina. Ya que no existe un x menos a elevado a la 0. Entonces, x menos a elevado a la 1, y hasta ahí va a terminar de acuerdo al exponente que nos está dando. Como por ejemplo aquí tenemos 4x menos 2 dividido entre x menos 5 al cubo, lo que significa que si yo lo voy a expresar en fracciones parciales, lo voy a expresar de la siguiente manera: a dividido entre x menos 5 al cubo más b dividido entre x menos 5 al cuadrado más c dividida entre x menos 5, y ahí es donde quedaría, porque ya sería elevado a la 1 y ya no pondríamos más sumas de fracciones. Ese es el segundo caso. El tercer caso es un caso que involucra a una expresión en la parte de abajo que es un factor, pero se está elevando al cuadrado. Lo que significa es que este factor es de segundo grado, pero es de segundo grado y además no se está repitiendo, es decir, es único. Como por ejemplo podríamos tener esta expresión. En la parte de abajo tenemos 3x al cuadrado menos 5x más 2. La parte de abajo, por estar elevándose al cuadrado, es de segundo grado y además no se está repitiendo ya que es único. En el caso número 4 es algo parecido del 3, nada más que el exponente nos está indicando que se están repitiendo los factores de segundo grado. Es decir, el caso número 4 involucra factores de segundo grado que se estén repitiendo. Y se hace lo mismo que en el caso 2, donde se le va quitando un 1 a su exponente. Cada vez que vamos aumentando, se le va agregando las letras correspondientes y se le va quitando un 1 a su exponente. Si este es 4, aquí sería 3, luego sería 2, luego sería 1, y ahí es en donde terminaría, cuando ya nuestro término cuadrático ya se eleva a la unidad, porque ya no se puede agregar más fracciones. Es así entonces como se involucra ya a las fracciones parciales. Espero que esto le entiendan, porque es la parte primordial. Primero, identificar que si se va a realizar por fracciones parciales, que sea de tipo fracción racional propia, que sea de esta manera. Una vez que se identifique que la fracción es racional propia, entonces ya podemos ir con cada uno de los 4 casos. Cabe señalar que este método no implica que únicamente vamos a aplicar el caso 1 y ya, no. El método está realizado para que tú puedas ocupar cualquiera de los 4 casos e inclusive 2 diferentes o 3 diferentes, o puede ser hasta los 4 diferentes en un ejercicio. Así que tienes que identificar qué caso es para poder ocupar nuestra fracción parcial. Espero que hayan comprendido. Si no, vuelvan a ver el video porque es la parte primordial. Vamos a continuar y vamos a hacer ya ejercicios que involucren fracciones parciales.